La conceptualización del inmigrante en la creación de leyes nacionales y en la instrumentación de políticas públicas en Argentina, 1981-2003, y México, 1974-2011. Proyecto de investigación que presenta Sonia Araceli Reyes Gómez. Este proyecto pretende responder a la pregunta: ¿cómo ha influido en el Estado la concepción que éste tiene acerca del inmigrante en la creación de leyes nacionales y en la instrumentación y administración de políticas públicas en Argentina y en México? Es necesario saber qué es un inmigrante y cuál es la idea que se tuvo de él en Argentina y México, cuál es el contexto histórico, político, social y económico que se vivió en estos países, qué tipo de leyes nacionales fueron creadas, qué tipo de políticas públicas se pusieron en práctica y cómo evolucionaron. El contexto histórico, político, social y económico que ambos países vivían influyó en la idea que estos estados tenían acerca del inmigrante, para asumirlo como algo positivo o negativo. Esta concepción que el Estado ha tenido del inmigrante se ha materializado en la creación de leyes y políticas públicas. Sin embargo, la evolución de estas políticas públicas y leyes también fue diferente. Mientras que en Argentina se creó una imagen de apertura hacia la inmigración, tanto al interior como al exterior, en México, por el contrario, se establecieron restricciones a ella. Al hablar de migración en su acepción más amplia, pensamos en desplazamientos de personas desde su lugar de origen hasta un punto de llegada, por lo que el migrante es a la vez emigrante e inmigrante, dependiendo del origen o destino desde el cual se le observe. La idea que el Estado ha tenido del inmigrante no ha sido inmutable, sino que a partir de las circunstancias históricas, políticas, sociales y económicas del lugar de destino ha ido mutando, lo cual se ha reflejado en el texto de las leyes y en las políticas públicas aplicadas por el Estado receptor. Desde la promulgación de la Constitución Nacional de 1853 y luego con la Carta Magna de 1949, el fomento a la inmigración en Argentina fue constante, aunque restringían la inmigración conformada por republicanos españoles y judíos del centro-oriente de Europa. El segundo y tercer gobierno de Perón fue enmarcado por una serie de amnistías que permitían regularizar la situación legal a los extranjeros bajo una política de revalorización de la inmigración, concediéndole un triple efecto demográfico: el aumento directo de la población general activa y fecunda. En 1981 se dicta la Ley General de Migraciones y Fomento de la Inmigración, también conocida como Ley Videla, la que impedía a los inmigrantes irregulares el acceso a servicios de salud y educación, estableciendo lineamientos para la categorización y reorganización de los extranjeros. La Constitución de 1994 visualiza al inmigrante como alguien de utilidad a la nación argentina, que buscaba el ingreso de inversión extranjera y de trabajadores calificados, por lo que otorga al extranjero todos los derechos civiles de un ciudadano y la opción de adquirir la nacionalidad argentina. En el contexto de una integración económica derivada del Mercosur y de convenios migratorios bilaterales con Bolivia, Perú y Paraguay, se sanciona en 2003 la nueva ley migratoria, habilitando derechos para los inmigrantes e incorporando la protección de los derechos humanos y una perspectiva regional no antes vista. En México, la Constitución Política de 1857 ya hacía referencia a la protección al extranjero, al que otorgaba garantías y le hacía obligatorio contribuir con el gasto público. La Constitución de 1917 fue permeada por un nacionalismo defensivo que se tradujo en restricciones al inmigrante. Desde la independencia del país y hasta la Revolución, la inmigración fue parte del poblamiento del norte y del litoral, lo que se observó en la política de fomento. Sin embargo, la Ley General de Población de 1936 buscaría solucionar el problema demográfico del aumento de la población.
En 1947 se sanciona la Ley General de Población en un contexto en que se preveía una mayor afluencia de inmigrantes como consecuencia de la guerra. Establecía calidades y características migratorias otorgadas a discreción de la autoridad, así como sanciones de tipo administrativo y penal. Bajo un contexto de alto crecimiento de la población y desequilibrios del sistema monetario, se buscaba impedir el ingreso de mano de obra extranjera y evitar que se afectaran de manera negativa los salarios de la población mexicana, por lo que en 1974 se publica la Ley General de Población. Esta ley establecía restricciones para el ingreso y la permanencia de los inmigrantes, que quedaría limitada solo a aquellos que contribuyeran con el progreso nacional, además de establecer categorías bajo las cuales los clasificaba y señalaba incluso a la Secretaría de Gobernación como autoridad. Bajo el discurso de ampliar la normatividad y crear el reglamento a la ley, esta sufrió dos reformas en 1990 y 1992, marco jurídico que tuvo plena aplicación hasta el año 2004, cuando se comienza a hablar de integración del inmigrante. Es hasta el 2011 que se promulga la Ley de Migración, la cual obedece a una era de cambios en la perspectiva internacional hacia el inmigrante. Si bien se incorpora la protección de los derechos humanos, aún sigue vigente la disposición constitucional que permite al Ejecutivo decidir la expulsión de un inmigrante. La idea que ambos estados han tenido del inmigrante ha dependido del contexto histórico, político, social y económico que se ha vivido en determinada época. La evolución de las leyes y políticas fue diferente también. Mientras que en Argentina se daba una imagen de apertura, en México se establecieron restricciones.